Bien, buenos días, mis hermanas, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. Ya vemos más que la semana pasada. El sol de justicia. Bien, que el Señor les bendiga, hermanas y hermanos. Antes que todo, les voy a pasar, hay una lista que salen los hermanos. Ahora, si usted no aparece en la lista, no se preocupe. Usted se anota, por favor, ¿ya? Esta es la lista de los alumnos de la clase Salvos por Cristo. Entonces acá usted, la idea es que ponga su teléfono,
¿Por qué? Porque no tenemos registro de los hermanos de la clase, entonces queremos dar un aviso o algo. La última vez que tuvimos una actividad que fue Salvo por Cristo, tuvimos que conseguirnos los teléfonos y comunicarnos con algunos de ustedes. Pero la idea es que podamos tenerlos a todos incluidos en una clase. Entonces vamos a hacer un WhatsApp donde ahí vamos a entregar información si se requiere alguna información. ¿Ya? Solamente va a ser un WhatsApp informativo. Nadie va a poder decir nada. Solamente los administradores van a poder dar los avisos, porque es solamente de aviso. Cualquier tema que usted tenga, nos comunica con los maestros de la escuela dominical para que cualquier cosa que usted requiera, ¿ya? Pero esto va a ser para solamente dar información. Amén. Así que, hermana Flor, usted ahí le voy a pasar un lápiz. Ahí usted lo pasaba atrás el lápiz. Y el último atrás me devuelve el lápiz, por favor. Y ahí la hermana Flor va a ir pasando en la hojita, ¿ya? ¿Bien? Bien, vamos a empezar la clase. Vamos a orar primeramente al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has permitido que podamos llegar a tu casa de oración, Señor. Gracias por este día maravilloso que tú nos das. Gracias por cada uno de mis hermanas, mis hermanos que se ha dispuesto, Señor, a venir a tu casa de oración para aprender de tu palabra, Señor, para lo que tú tienes preparado en esta mañana para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor. Te pedimos tu bendición. Pedimos que tu Espíritu Santo sea en medio nuestro, enseñándonos todas las cosas, Señor. Sé tú obrando, Señor, en medio nuestro, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, y enséñanos lo que tú tienes para cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícenos, Señor, sé tú poniendo en mí palabra tuya, Señor, por la gracia de parte tuya, Señor, para que esta clase pueda ser impartida, Señor, con la gracia, Señor, que viene de tu trono, Señor. Te doy gracias, Señor, esta hora y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, también sea fluyendo en esta mañana y enseñándonos todas las cosas. Y a ti sea la honra, la gloria y la alabanza de todo, Señor, porque tú lo mereces, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amén. Estamos hablando sobre las ordenanzas de la iglesia, ¿ya? Decíamos que habían dos ordenanzas dentro de la iglesia. ¿Cuáles eran las dos ordenanzas? ¿Ya? El bautismo en agua y la Santa Cena. Esas son las dos ordenanzas que dejó el Señor Jesucristo. Es la Santa Cena y el bautismo en agua. Bien. Bien, nosotros estábamos hablando sobre el bautismo y la próxima semana, Dios mediante, vamos a hablar sobre la Santa Cena. Vamos a seguir con el bautismo en agua van a seguir conmigo, así me van a tener que aguantar otra semana más. ¿Ya? Pero después me voy a desaparecer un buen tiempo, así no se preocupe. Bien, sigamos, el bautismo en agua. Jesús ordenó a todos los que creen en Él que se bauticen en agua. Esto lo vimos la semana pasada. Hermana Alejandra, por favor, ¿puede ir avanzando la diapositiva? Ya, Jesús ordenó a todos los que creen en Él que se bauticen en agua, Mateo 28 y 19. Después hablamos en el ser bautizado. ¿Qué significaba ser bautizado? Eso también lo vimos, ¿cierto? Ser totalmente sumergido cuando una persona se arrepiente de su pecado y cree que Jesús murió por ella. Entonces, ¿qué es lo que significaba la palabra bautizar o bautismo? ¿Qué significaba? Sumergirse, ¿verdad? Sumergirse, pero la palabra sí, etimológicamente la palabra significa sumergir, ¿ya? Tapar, cubrir, sepultar. Todas esas acepciones tiene la palabra bautismo, ¿ya? Que es una palabra que viene del griego, ¿no es cierto?, que es bautizo,
Eso viene del griego, que es bautizo, y significa eso. Por eso que nosotros practicamos el bautismo por inmersión, porque la palabra bautismo es sumergirse. Y la mayoría y los bautismos más que se usaban eran los de inmersión. Acuérdense que Juan el Bautista también hacía el bautismo de inmersión, ¿ya? Pero decíamos también que el bautismo de Juan era el mismo que el que practicamos nosotros actualmente. No, ¿verdad? ¿Ya? ¿Por qué no? Porque el bautismo de Juan de arrepentimiento, ¿no es cierto?, para el pueblo de Israel, para que pudieran estar preparados para recibir al Mesías, ¿ya? Y el bautismo que nosotros practicamos, ¿por qué lo que es? Porque ya representa la muerte y... Ya, a ver. Tiene el micrófono, ya. Jesucristo, que somos libres del pecado. Ya. ¿Ya? ¿Quién más tiene algo que decir? ¿Qué es lo que es el bautismo que practicamos nosotros? ¿Por qué lo hacemos? ¿Todos son bautizados en agua? ¿Ya? Amén. Bien. Amén. Bien. O sea, el bautismo en agua nosotros simboliza primeramente lo que Cristo ya hizo en nuestro corazón. ¿No es cierto? Nosotros en nuestro corazón, lo que ya hizo en nosotros. Nosotros, el bautismo simboliza, ¿no es cierto?, lo que ya Cristo hizo en nosotros. Cristo murió en la cruz del Calvario y por nuestro pecado y también resucitó. ¿Ya? Y nosotros cuando aceptamos a Cristo, morimos al pecado y nace una nueva criatura para Cristo. Entonces lo que nosotros simbolizamos cuando nos hundimos, nos sumergimos en las aguas, es que estamos muriendo para el mundo y estamos naciendo para Cristo, como una nueva criatura. O sea, simbolizamos lo que Cristo hizo ya en nuestro corazón, lo reflejamos, lo simbolizamos lo que hacemos en el agua. ¿Ya? Pero es una simbología, es una representación de lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Y explicábamos que si Cristo no ha hecho nada en nuestro corazón, si no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, va a entrar un pecador seco y va a salir un pecador mojado. Eso no más va a pasar, porque el verdadero bautismo tiene que ser en el corazón de la persona. ¿Ya? Si hay muchas personas que se pueden bautizar en agua porque la familia, a veces los familiares, los papás alguien a veces lo está, ya, ¿cuándo te vas a bautizar? ¿Cuándo te vas a bautizar? ¿Cuándo? Por presión. Ya, bueno, me voy a bautizar. Pero realmente nunca he tenido un encuentro real con el Señor. Entonces, y si no hay un encuentro real con el Señor, el bautismo ese no tiene ningún significado. ¿Ya? Bien, sigamos. El acto de sumergirse bajo las aguas y volver a salir a la superficie es un cuadro que demuestra lo que ha sucedido en la vida del creyente cristiano. ¿Ya? Bien, el ser bautizado significa ser totalmente sumergido, eso ya lo vimos. ¿Por qué mandó Jesús que sus creyentes se bautizaran? Entendiendo el bautismo en agua, que es el significado de lo que es el bautismo en agua, es la clave hacia una vida cristiana liberada y victoriosa. ¿Ya? ¿Puede avanzar, hermana, por favor, hermana Alejandra? Él fue resucitado, yo tengo una nueva vida en Él. Él ascendió, yo ascendí en Él. Pero eso está más adelante.
A ver. ¿Puede retroceder, hermana Alejandra? Es que estamos... Retroceda, por favor. Para que vamos juntos. Antes. Más. 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 Antes. Ya, ahí habíamos quedado. El ser bautizado significa ser totalmente sumergido cuando una persona se arrepiente de su pecado y cree que Jesús murió por ella. Debe bautizarse por medio de sumergirse dentro de las aguas completamente y ser levantada para afuera de nuevo. ¿Ya? Bien, entonces estábamos hablando de lo que era el bautismo. Sigamos, hermana Alejandra. ¿Por qué mandó Jesús que sus creyentes se bautizaran? Y ahí viene la parte A. Siga nomás, hermana Alejandra, por favor. Entendiendo el bautismo en agua. Siga nomás, hermana Alejandra, porque ahí le vamos a ir explicando. Esto es de la clase anterior, ¿ya? Pero como hay muchos que no vinieron, vamos a hacer como un pequeño repaso. Ya, el entender el significado de lo que es el bautismo en agua es la clave hacia una vida cristiana liberada y victoriosa. Siga nomás, hermana Alejandra. El acto de sumergirse bajo las aguas y volver a salir a la superficie es un cuadro que demuestra lo que ha sucedido en la vida del creyente cristiano. Es lo que estábamos diciendo, o sea, estamos representando lo que ya Cristo hizo en nuestro corazón, en nuestra vida. Sigamos. 4 etapas de la obra de Cristo representadas. Y aquí están las 4 etapas. Primero, Él murió, yo morí en Él. Eso está en Romanos 6, del 6 al 7. O sea, Él murió, yo morí en Él. Cuando Cristo murió, ¿no es cierto? Murió por nuestros pecados. ¿Ya? Él murió en la cruz del Calvario llevando todos nuestros pecados. Y así como Él murió, también yo tengo que morir al pecado. ¿Ya? Eso pasa en nuestro corazón. Cuando yo acepto a Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, viene Cristo a mi vida. El arrepentimiento significa cambiar de mente, de actitud, ¿ya? De vida. Yo voy para una dirección, el arrepentirse es al otro lado, cambiar de dirección. La metanoia que le llaman en griego, ¿no es cierto? Es cambiar de mente, cambiar de actitud. ¿Ya? Entonces, viene el arrepentimiento y cuando yo me arrepiento, no basta con que yo me arrepiente. Ahora, ese es el arrepentimiento, ¿no es cierto? Es la justificación. Yo soy justificado de mis pecados hasta ese momento, pero después viene la otra parte, que es un proceso que hablaba la hermana Margarita, que es el proceso de la santificación. Yo primeramente me arrepiento y después me convierto a Cristo y ahora tengo que vivir una vida en proceso de santificación hasta que el Señor venga. Y en ese proceso de santificación es cuando nosotros tenemos que preocuparnos de esa parte. ¿De qué tenemos que preocuparnos? De santificarnos. ¿Y cómo nos santificamos? ¿Cómo? O sea, la primera parte, el perdón en el arrepentimiento. Yo me arrepiento de mis pecados y confieso mis pecados y ahora cambio de actitud y sigo el camino de Cristo. Y en el camino de Cristo es un proceso de santificación hasta cuando el Señor venga, ¿verdad? Y en ese proceso de santificación, ¿cómo nos santificamos nosotros? Con la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17 dice eso. ¿Qué más? Sí. Ya en la práctica. ¿Pero cómo vamos ya en la práctica? Orando, ya, obedeciendo. Ya. Siguiendo, ¿no es cierto?, en santificación. ¿Qué más? Buen testimonio, ¿no es cierto? Y eso lo logramos con
con la palabra del Señor que esté en nuestras vidas, con la oración y también con la comunión entre los hermanos. La comunión, por eso estamos acá. La iglesia tiene que reunirse para estar en comunión también. ¿Ya? Eso es importante, hermano, la comunión. Bueno, lo vamos a ver en la Santa Cena, eso más que nada, pero la comunión tiene que ver, muchas veces nosotros, la iglesia del Señor somos nosotros, hermano. Este es un lugar que nosotros apartamos para reunirnos, pero donde nosotros estemos, ahí está la iglesia del Señor. Entonces, cuando usted se junte con su hermano, hay que juntarse y para estar en comunión. Es importante mantener la comunión, hablar de las cosas que nos edifican. Es importante que cuando usted se junte con su hermano, se junte para hablar cosas que edifican. ¿Ya? La iglesia de Corinto, cuando celebraban la Santa Cena, primeramente hacían una fiesta de ágape. Y esas fiestas terminaban en cualquier cosa, menos en una fiesta de amor. Porque había glotonería, se emborrachaban y perdían el sentido de lo que era realmente la comunión con los hermanos y la comunión con Dios. Entonces es importante la comunión. Usted viene acá principalmente para adorar al Señor, para buscar del Señor, ¿verdad? Pero también para la comunión con los hermanos. Porque tenemos que edificarnos los unos a los otros. ¿Alguien iba a decir algo? No, iba a decir orar por todos los hermanos. Sí, lo importante es la oración de unos con los otros, es un mandato. Tenemos que estar orando siempre los unos por los otros. La intercesión, la oración. Pero en el proceso de santificación tenemos entonces la palabra del Señor. Tenemos que ser santificados por la palabra. No solamente siendo oidores olvidadizos, sino que hacedores de la palabra también. Eso es lo importante. La palabra nos santifica. La oración, la comunión con los hermanos, estar en comunión. Bien, yo tengo una nueva vida en Él. Él fue resucitado. Él resucitó de la muerte, venció la muerte, resucitó. Y como Él resucitó, también nosotros resucitamos a una nueva vida. Porque si Cristo no resucitó, en vano es todo, porque murió por los pecados y ¿qué pasa con la vida? Por la resurrección de Cristo, nosotros también resucitamos a una nueva vida y a una vida eterna. ¿Ya? Entonces, también representa, ¿no es cierto?, cuando nosotros nos levantamos del agua, representa que nacemos a una nueva vida. Y Él ascendió, yo ascendí en Él. ¿Ya? Nosotros también, como Él ascendió, nosotros un día estaremos en la presencia del Señor. ¿Quién dice Colosenses 3.1? Aunque esto ya lo habíamos leído, pero para Colosenses 3.1. Colosenses 3.1. ¿Quién lo tiene? Lo lee, por favor. Ya. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya, amén. Entonces, Él ascendió, y porque Él ascendió, yo ascendí. Porque hablábamos en la clase anterior que nosotros ahora ya no buscamos las cosas de la tierra, buscamos las cosas de arriba. Entonces, cuando nosotros resucitamos en Cristo, ya no andamos afanados en las cosas del mundo. Ya no andamos afanados en las cosas de la tierra. Buscamos las cosas de arriba, ¿ya? Las que están en el cielo. Bien, sigamos. Después dijimos que el bautismo en agua es, siga hermana, su servicio funerario, un servicio funerario no es para matar a un hombre. Ya hablábamos que el bautismo es muerte, porque es sepultura. Cuando yo me bautizo, yo estoy representando que yo morí. Morí para el viejo hombre, ¿ya? Y ahora soy una nueva criatura. Eso lo explicamos bien la semana pasada, ¿sí? Que el morir al antiguo hombre es antes del bautismo. O sea, el bautismo es una simbología. No es que nosotros nos vamos a bautizar y ahí vamos a ser salvos. No, eso es antes.
Sí, o sea, por lo que decía delante, que el bautismo es lo que representa lo que nosotros ya ha hecho Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, para que haya un bautismo en agua, tiene que haber primero un arrepentimiento. Tiene que haber primeramente haber recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador. O si no, como decían antes, va a entrar un pecador seco y sale un pecador mojado. Claro. Es como un ritual, es como una simbología de lo que Cristo hizo en nuestro corazón. ¿Ya? Pero más que un simbolismo, debería ser algo bien especial. Un testimonio, como dice la hermana. Es más que un simbolismo, es algo especial porque yo estoy declarando públicamente lo que Cristo ha hecho en mi corazón. Y dando testimonio de lo que Cristo hizo y también reconociendo lo que Cristo ya hizo en mi vida. Porque se ha dado cuenta que hay personas que se han convertido, han recibido al Señor y siempre están dudando cómo bautizarse. Es porque ahí no hay seguridad todavía de lo que hay en su corazón. Entonces cuando yo decido bautizarme es algo especial porque yo estoy reconociendo públicamente, yo estoy dando testimonio de lo que Cristo ya ha hecho en mi vida. ¿Ya? Si viene un simbolismo hacia afuera, pero también estoy demostrando lo que hay en mi corazón. ¿Ya? Que ahora soy una nueva criatura. Bien, sigamos, hermana Alejandra. Así que debido a que usted ha muerto en Cristo, procede a enterrar su antigua vida en el bautismo en agua, ¿ya? Como simbolismo de lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Bien, su resurrección a la nueva vida, usted se levanta de las aguas bautismales, demostrando y declarando que es una nueva creación. Eso es todo un simbolismo de lo que Cristo hizo en nuestro corazón. Lo vimos en Romanos, lo explicamos en Romanos, que primeramente el bautismo, leamos qué dice Romanos 6 del 8 al 11. Eso no estaba, así que quien lo tenga, lo lee. Romanos 6, 8 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces lo que Cristo hizo en nosotros es lo que estamos representando. Porque el verdadero bautismo es el bautismo que hace el Señor en nuestra vida. El verdadero bautismo es lo que nosotros hacemos en nosotros. Morimos para el pecado y vivimos para Dios. ¿Ya? Así como Cristo, así como lo explica en Romanos capítulo 6, del 8 al 11. Sigamos, ¿qué más vimos? Los dos reinos, Colosenses 1:13. Cada hombre y mujer que ha nacido en el mundo ha nacido en el reino de las tinieblas, nacido como esclavo de Satanás. Todos, ¿no es cierto?, nacemos con el pecado original. Ustedes saben que Adán, ¿no es cierto?, pecó y como consecuencia trajo, ¿no es cierto?, también que ese pecado fue traspasado a toda la humanidad. Y todos venimos con el pecado original, el pecado de Adán. Todos nacemos con ese pecado. Por lo tanto, cada hombre y mujer que ha nacido en el mundo, ha nacido en el reino de las tinieblas, ha nacido como esclavo de Satanás. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con la naturaleza del pecado. Nadie, como decía la semana pasada, nadie le enseña a los niños a mentir. Nadie le dice a los niños que mentir, que eso es mentira o engañar, o cuando hace algo, una maldad, ¿qué hace el niño? Se esconde. Entonces, porque viene con la naturaleza pecaminosa, heredada de Adán. Y aparte de la naturaleza pecaminosa, nosotros también por sí mismos pecamos. ¿Ya?
a veces le echamos toda la culpa a nosotros, a Satanás. Oh, Satanás me tentó, Satanás es el culpable. Pero nosotros también pecamos por nuestra propia concupiscencia. Santiago 1, 9 o 19, no sé, no me acuerdo. Si alguien busca Santiago 1, 9 o 19, por ahí creo que está. Creo que si alguno es tentado, ¿no es cierto?, es tentado también por su propia concupiscencia, ¿ya? Porque a veces le echamos siempre la culpa a Adán o al diablo, que 1.13, ¿qué dice? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué más? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Entonces, nosotros traemos el pecado original, pero también pecamos por nuestra propia concupiscencia, porque deliberadamente, porque al hombre sin Cristo le gusta el pecado, ¿ya? Y no solamente trae el pecado, sino que también peca por su propia cuenta, porque por sus deseos carnales. A veces le echamos la culpa al diablo de todo lo que nos pasa, de todo lo que hacemos. Y a veces es porque nosotros nos gusta el pecado, o nos gustaba. Nos gustaba el pecado, porque ahora no somos cristianos. No borren esa frase. Somos una nueva criatura, por lo tanto, nos gustaba el pecado, ¿ya? Pero ahora somos de Cristo, ahora ya no vivimos conforme a nuestra concupiscencia, ¿no es cierto? Nosotros ahora no andamos, no nos gusta, no andamos conforme a saciar la carne, sino que buscamos, ¿no es cierto?, agradar a Dios, ¿ya? Por lo tanto, somos una nueva criatura, ya no somos esclavos. ¿Estábamos esclavos del pecado? Sí. No hay manera de escapar de tal reino excepto por vía de la muerte. Por eso es que es importante la muerte, para poder escapar del reino de las tinieblas. Si no hay muerte, no podemos escapar, ¿ya? No podemos escapar, y ahí vamos a ir viéndolo. No hay manera de escapar de tal reino, excepto por vía de la muerte. Y no hay camino hacia el reino, no, mejor terminar de leer Alejandra, ahí. No hay camino hacia el reino de Dios, excepto a través del nacimiento, ¿ya? Porque para que pueda terminar eso tiene que haber muerte. Y si no hay muerte, no hay nacimiento. Adán pecó, y cuando Adán pecó, llevó el pecado a todos. A todos. Ahora, ¿cuál era la solución para esto? Tenía que venir un segundo Adán, que pudiera vencer lo que el primer Adán, no fue capaz de vencer. ¿Qué no fue capaz de vencer el primer Adán? El pecado, porque al final la tentación termina en el pecado. O sea, todos podemos ser tentados, ojo, pero no significa que todos vamos a pecar. Una cosa es ser tentado y otra cosa es pecar, ¿ya? Entonces, y no la venció, entonces tenía que venir un segundo Adán que pudiera cumplir lo que el primer Adán no pudo cumplir, que es vencer el pecado, ¿ya? Y claro, es que para la obediencia trae como consecuencia, ¿no es cierto?, que no pecó. Él obedeció y por lo tanto, como obedeció, ¿no es cierto?, venció el pecado. Entonces tenía que venir alguien para que venciera lo que Adán no fue capaz de vencer. Vamos para allá, sigamos. Así que Jesús vino a hacer tanto nuestra muerte como nuestro nacimiento, lo cual declaramos a través del bautismo en agua. En eso, ¿no es cierto?, declaramos la muerte y también declaramos nuestro nacimiento como nueva criatura, en el agua, como simbolismo. Las dos razas. Raza suena como, es una palabra, ¿ya? Raza es como
identificarse, ¿no es cierto?, con una etnia, con unas características, con con la piel, con muchas cosas que tienen que ver con un pueblo o una nación o un tipo de persona. Entonces las dos razas que vamos a ver aquí, así como existen dos reinos, el reino de las tinieblas como el reino de la luz, así como existen dos reinos, de igual manera dentro de cada reino existe una raza diferente de personas. La raza adámica habita en el reino de las tinieblas y la nueva creación habita en el reino de Dios. ¿Ya? Entonces, podríamos decir adánica porque, ¿sí? En Marcos 7, 20 al 23, Jesucristo mismo dice que lo que sale del hombre, eso es lo que nos contamina. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El hecho de haber nacido de nuevo no quita la concupiscencia de dentro de nosotros. Ahí está la lucha. Nosotros seguimos siendo los mismos. ¿Por qué? Somos santos en Jesucristo. Por eso es que está la lucha, por eso es que Dios dice tenga cuidado. ¿Qué es lo que contamina? Lo que sale de nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta, chuta, pequé en tal cosa, tengo que ir a los pies de Cristo y entregar eso. Y ahí viene la lucha, porque Dios quiere que nosotros saquemos eso, que por su poder, por el Espíritu Santo nos limpiemos, pero la lucha siempre está ahí. Entonces, hay muchas personas que, no sé, soy santo en Jesucristo, pero puedo seguir alcoholizándome, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió por mí. No, ahí está la lucha, porque eso está dentro de la persona. Ese es el proceso de santificación que hablábamos. O sea, yo recibí a Cristo, ahora digo yo soy nueva criatura, yo hago lo que quiero porque soy libre en Cristo. No, somos libres del pecado. Somos libres de la esclavitud, ¿no es cierto?, del pecado, pero ahora somos una nueva criatura y tenemos que vivir como nueva criatura. No podemos seguir viviendo como vivíamos antes. ¿Ya? Ahora, eso lo habló Jesús. ¿A quién se lo dijo Jesús? ¿A los religiosos? A los religiosos. A los religiosos, ¿por qué? Porque ellos, ¿no es cierto?, se preocupaban de toda la religión, se preocupaban de cumplir el día sábado, de no hacer nada, de orar, de muchas cosas. Pero en su corazón eran sepulcros blanqueados. Eran sepulcros blanqueados, o sea, mostraban apariencia de ser religiosos, de ser piadosos, pero en su corazón estaba lejos de Dios. Por lo tanto, de su corazón no salían cosas buenas. Y podemos caer en lo mismo. Podemos orar, podemos venir a la iglesia, podemos comportarnos como cristianos levantando las manos, todo. Pero ¿y si no está Cristo en nuestro corazón? ¿Qué va a salir de nosotros? Malas palabras, enojo, ira, contienda, disensiones. ¿Por qué? Porque solamente tiene una apariencia de piedad, de ser apariencia de ser hijo de Dios, pero al final no lo somos. Por eso que es importante, como decía ahí la palabra que decía Jesús a los religiosos, más que nada, oye, ustedes se preocupan, ¿no es cierto?, de abstenerse de ciertos alimentos, de lavarse las manos, se lavan las manos, se abstienen de alimento, pero ¿qué sacan con hacer todo eso si lo que contamina no es lo que entra, sino que lo que sale? Si nosotros podemos orar, podemos hacer ayuno, podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos misericordia, de nada sirve lo que hagamos. Si no está Cristo en nuestro corazón, si no hay una relación íntima, una comunión personal, diaria con el Señor, todo lo que hagamos no sirve de nada. Si Cristo no está en nuestro corazón. Porque cuando Cristo está en nuestro corazón, va a salir de nosotros Cristo.
va a salir Cristo. ¿Por qué? Porque está en nuestro corazón. O si no, ahí están los testimonios, por hermano, que a veces decimos, oye, yo no voy a la iglesia porque resulta que los hermanos, esta hermana pasa todos los días en la iglesia, pero tiene mal testimonio, pelea con todos los vecinos, tiene mal vivir, trata mal a su esposo, Enrique, trata mal a su esposo. Total, no está mi esposa, no le digan, pero esto está grabado. Ya, aquí ya grabado. No, por favor, esa parte hay que cortarla. Pelea, ¿no es cierto? Pelea con los vecinos, maltrata a su esposo. Tiene mal testimonio con sus hijos, con su familia, pero va todos los días a la iglesia. Entonces, eso hay que tener cuidado. El cristianismo es vida, no es religión. Hay que vivirlo. ¿Ya? Por eso es que es importante que es lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Ahora, primeramente Cristo trabaja en nosotros internamente, y eso el Señor va a ir trabajando a través que nos vamos santificando, y eso va a ir saliendo. Va a ir saliendo en nosotros, los demás lo van a notar. Que hay algo especial en nosotros, sin necesidad que tengamos que decir que somos evangélicos, canutos, religiosos. No, porque eso va a salir, va a decir, algo especial tiene esa persona, que es diferente a los demás. Y no porque tiene una chapa que dice que es cristiano, sino porque su testimonio así lo dice. Entonces es importante el testimonio, lo que sale de nosotros. Eso es lo importante. Bien, sigamos, hermana Alejandra. El primer Adán, 1 Corintios 15, 22, creo que se lo di a alguien ese versículo. Espérese aquí. Ya no importa, ahí lo va a leer la hermana. Yo sé que se lo di a alguien también, pero léanlo a la hermana. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos serán vivificados. Entonces, Adán fue el padre de todos nosotros, de la raza humana entera. El pecado de Adán nos apartó a todos de Dios. Debido a su pecado, todos heredamos sus rebeliones y naturaleza enferma. Viniendo a ser sujeto a la muerte, la descendencia de Adán fue llamada raza adámica. Es un llamado, es para que ustedes lo puedan entender, pero no es que salga en la Biblia raza adámica, para que no lo esté buscando en la Biblia, ¿ya? Es una manera para entender mejor la palabra. Bien, entonces Romanos 5:12, ¿qué dice? ¿Alguien se le va a hacer papelito ahí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ya, entonces entró por un hombre, entró el pecado, por Adán, ¿no es cierto? Pero también dice, por cuanto todos pecaron. Hay otra parte, que no solamente el pecado de Adán, sino que también el pecado de nosotros. También pecamos, ¿ya? Bien, sigamos. Estamos ahí en el primer Adán. El primer Adán, 1 Corintios 15, 22 y Romanos 5, 12, ya lo leemos. Entonces, a través del primer Adán, el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán, y por el pecado, la muerte. O sea, el pecado entró, ¿no es cierto?, por Adán, y el pecado trajo como consecuencia la muerte. La muerte, ¿no es cierto? Tenemos que decir que la muerte física y la muerte espiritual. ¿Ya? Bien, sigamos. El segundo Adán, Romanos 5, 6. ¿Qué dice? ¿Alguien tiene el papelito? Gracias. Dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ya, no había manera alguna de que Dios pudiera cambiar la raza adámica caída. Tenía que poner fin a esa raza y comenzar una completamente nueva. Jesús fue el segundo Adán. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a cumplir lo que el primer Adán no pudo hacer, vencer el pecado. Él obedeció en todo, como dice la hermana Moraima.
Él obedeció, ¿no es cierto? Porque él fue tentado igual que Adán. Adán fue tentado, ¿no es cierto?, en la carne, fue tentado también en lo que estaba mirando y tentado también en la vanagloria de la vida, en que le mostró todo, ¿no es cierto?, en el conocimiento. Y Jesús también fue tentado por Satanás, ¿ya? Cuando estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, fue tentado. ¿En qué? Estaba débil, carnalmente estaba débil porque no había probado alimento en 40 días. Por lo tanto, ¿en qué lo tentó Satanás? En las debilidades. Satanás no lo va a venir a tentar, o las tentaciones no van a hacer las cosas que nosotros no somos débiles. En las debilidades. Jesús en ese momento no había comido. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero Jesús le contestó con la palabra del Señor, con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Amén. Entonces, después también otra vez lo tentó, ¿ya? Y le dijo, mira, si eres hijo de Dios, ¿no es cierto?, lánzate, porque le leyó el Salmo 91, le leyó el Salmo, pero se lo leyó fuera de contexto. Porque todos los ángeles están ahí, te van a tomar, pero él le contestó con la palabra correcta. Al Señor tu Dios no tentarás. Después le mostró todos los reinos del mundo, que si le servía, le iba a mostrar todo eso era para él, le mostró todos los reinos. Entonces él también le contestó a Satanás. También, ¿no es cierto?, le mostró de que eso no era lo verdadero. ¿Qué dice? No recuerdo bien esa parte, Mateo. ¿Quién lo puede leer? Mateo 4. Ahí. Mateo 4. Que alguien al primero que lo lea, le damos un regalo ya. Ya, ¿quién lo va a leer? Ya, 4:1 en adelante. Vamos a leer la tentación para no ser gravoso. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. Adelante, siga nomás. Para que no tropieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Entonces acá vemos cómo el Señor venció la tentación. Y en cosas que también pasó con Adán, que le mostró, ¿no es cierto?, el fruto, que era codiciable, que era bueno para los ojos, para la vista, y que también adquirirían sabiduría, conocimiento. O sea, la vanagloria. Entonces, Satanás siempre va a usar los mismos trucos. ¿Dónde va a tentar Satanás? En la carne, en lo que vemos,
y en la vanagloria. ¿No es cierto? En el yo. Yo, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué sí? ¿Por qué ese no? El querer, ¿no es cierto?, figurar. La avaricia, la codicia, la fama, ¿no es cierto? Poder, dinero, porque hay muchas personas que hacen cosas no por, incluso ni por dinero, sino que por ser famoso, por ser considerado. Y Satanás, ¿no es cierto?, tentó a Adán y a Eva en lo mismo. ¿En qué? ¿No es cierto? Iban a adquirir conocimiento, iban a ser sabios, iban a ser iguales a Dios. Y a Jesús también, mira, todo esto te doy. Todo esto es reino, todo te doy. Tentándolo en la carne, para comer con el pan, en los ojos, le mostró, ¿no es cierto?, todos los reinos de la tierra, y en la vanagloria, lánzate porque tú eres hijo de Dios, lánzate nomás porque vendrán ángeles y te tomarán. Y nosotros igual, ¿qué dice Juan? Primero Juan, ¿no es cierto?, cuando Juan le decía, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y en el mundo, ¿quién gobierna? Satanás. Hermana Ruth. Sí, quiero hacer un comentario que con respecto a la tentación de Jesús, lo importante que es para nosotros que dentro del proceso de santificación estudiemos también la palabra y tengamos claro, porque a cada una de las cosas que el diablo quiso tentar a Jesús, él le dio la palabra, citó la palabra. Entonces, para que nosotros también estemos preparados ante cualquier cosa, saber qué cosa nos dice el Señor respecto de eso, para que también lo tengamos presente y no caigamos fácilmente. Muchas gracias, hermana Ruth. Gracias por su acotación, porque claro, y para allá vamos, de que con qué venció Jesús la tentación, con la palabra. Entonces es importante que nosotros también conozcamos la palabra, porque a veces por falta de conocimiento dice la palabra que el pueblo de Israel pereció. Y si nosotros no estudiamos, no escudriñamos la palabra, vamos a ser fácilmente tentados, vamos a ser fácilmente engañados, sobre todo en estos tiempos que hay tantas doctrinas erradas, tantas cosas que se están levantando, y que nos vamos a dar cuenta cómo nos van a ir envolviendo a nosotros si no estamos preparados en el Señor. No estamos en comunión con el Señor, no estamos preparados con la palabra del Señor. Tenemos que estar preparados, tenemos que estudiar, escudriñar las Escrituras. Y sepa usted que donde menos personas hay en las reuniones es cuando se estudia la palabra de Dios. Yo no sé, yo no he hecho encuesta acá, pero por experiencia he visto que cada vez que hay estudios bíblicos hay menos personas que cuando se hace una reunión especial por un evento especial. Y cuando se cita oración, dice la hermana, también. ¿Sí? ¿Es verdad? Y la palabra y la oración son súper importantes en la vida cristiana, son importantísimos. Sin oración y sin la palabra, ¿de qué nos alimentamos? Es importante. Bien, sigamos. Hermana Alejandra. Bien, entonces Jesús vino como el hombre nuevo de Dios a través de quien... Jesús vino como el hombre nuevo de Dios a través de quien una nueva raza sería creada. Jesús se levantó de los muertos, no como el último Adán, sino más bien como el segundo hombre, la cabeza de la nueva creación. ¿Ya? En 1 de Corintios 15, 45 al 49. ¿Quién tiene ese versículo? ¿Se lo di a alguien ese versículo, no? ¿No? Ya. Sigamos entonces, que es el de la clase anterior. Entonces, en el bautismo en agua declaramos a todos nuestros amigos y conocidos públicamente que ya no somos parte de la raza de Adán, ni del reino de las tinieblas.
somos una creación nueva en Cristo y que pertenecemos al reino de Dios. ¿Ya? Esto lo vimos en la clase anterior. Sigamos, por favor. La naturaleza adámica, el reino de las tinieblas, el primer Adán, en 1 Corintios 15, 22 y en Romanos 5, 12. ¿Quién lo tiene, por favor, para que lo lea? Romanos 5, 22. Hermana, ahí está. 15, 22 y 5, 12. Ya. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecamos. ¿Y el 5.12? Perdón, ¿y el 15.22? Ah, perdón. Sí, 1 Corintios 15.22. ¿Quién tiene ese? Ya. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ya, entonces, en Adán, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay? Muerte. Y en Cristo, ¿qué es lo que hay? Vida. ¿Ya? En abundancia. Sigamos. El reino de Dios, el segundo Adán. Romanos 5, 6. ¿Qué dice Romanos 5, 6? Está al ladito del otro 5. ¿Lo tiene, hermana Rosa? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. ¿Quién murió por nosotros? Cristo. ¿Ya? Cuando éramos débiles, cuando estábamos, ¿no es cierto?, en la naturaleza o en la raza de Adán, con la naturaleza caída, pecaminosa. Sigamos. Pero el pecado, dice Romanos 5:15. ¿Qué dice? Hermana Pamela no tiene todos esos versículos. Así que pásale el micrófono a ella y no... 15. Ya. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Si bien el pecado entró por un hombre, ¿cuánto más abundó la gracia por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Ya? Por la gracia, por lo que vino a hacer Él, fue tan grande que con Jesucristo, ¿no es cierto?, abundó la gracia para todos, la vida para todos. El 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ya, tampoco se puede comparar, ¿no es cierto?, el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, porque por el pecado de Adán, ¿no es cierto?, entró el juicio. El juicio contra el pecado. Pero la dávida, el regalo, ¿no es cierto?, que lleva a la justificación, tiene que ver con una multitud de pecados. Es decir, que el regalo que Dios hizo no solamente es por el pecado de Adán, lo que Cristo murió fue por el pecado de todos. Por eso que dice que, pero la dávida que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados. Si bien la muerte entró por el pecado de un hombre, la vida entró, ¿no es cierto?, por la justificación de un solo hombre. Y no solamente por el pecado de Adán, sino que por el pecado de todos. ¿Ya? La justificación tiene que ver con que, a pesar de ser culpables, Dios nos encuentra inocentes. ¿Por qué? Porque Cristo ocupó nuestro lugar. Por lo tanto, el Padre ya no ve a Enrique, sino que ve a Cristo. Porque Cristo ocupó mi lugar. Él murió por mis pecados. Y yo soy justificado por la gracia, ¿no es cierto?, por la muerte de Cristo Jesús. Sigamos.
17. Hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Obedecer, si no vamos a acordar siempre esa palabra, hermana. Amén. Así es. La obediencia, ¿no es cierto? Dice, sacrificios no quiero, sino el Señor no ama los sacrificios. ¿Qué es lo que ama? La obediencia. Ya, sigamos, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Si si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Amén. En Él, ¿no es cierto?, abunda la gracia y el don de justicia, reinarán en vida por medio de uno solo que es Jesucristo. Entonces la muerte, el pecado, entra por un solo hombre, pero la vida entra a través de Jesús, y no una vida así nomás, es una vida en abundancia, hermano, que nos justifica. Y el 18. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ya, entonces por un solo hombre entró la condenación, pero también un solo acto de justicia produjo justificación que da vida a todos. O sea, por un hombre entró el pecado, entró la muerte, entró la condenación, y por un solo hombre entró la liberación del pecado, entró la vida y la justificación para la vida eterna. Amén. Y el 19, di los tres seguidos, por favor. Hasta el 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Entonces por un hombre entró la desobediencia, y por la obediencia de un hombre también, ¿no es cierto?, recibimos la justificación, la vida eterna. Y también dice que en la ley, ¿no es cierto?, ¿qué vino a hacer la ley? A mostrar, a abundar el pecado. ¿Por qué abundó el pecado con la ley? Porque la ley hizo evidente el pecado. Sin ley, nadie sabe que hay pecado, porque no hay ley. Nadie dice que pasar con luz roja no corresponde. Pero si está escrito, ahí sí que sabemos que no corresponde. Entonces, si por la ley, ¿no es cierto?, al venir la ley, abundó el pecado. ¿Por qué? Porque hay más conocimiento y hay más normas que dicen que estamos transgrediendo. Pero cuando vino Jesucristo, la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque en Cristo va más allá del pecado. Amén. Vamos a seguir la próxima clase. Vamos a pasar la ofrenda. Hermana Flor, por favor. Para atrás, se pone que pasó la lista. Hermana Flor, la ofrenda, y hermano Rodrigo, usted. Inclinamos nuestro rostro para orar al Señor. Amantísimo Dios, cuánta gracia le damos principalmente, Señor amado, por esta palabra, esta vida espiritual que nos da, y para alimentar, Señor, nuestro espíritu, y también, Señor, por lo que usted nos da para provisión para el alimento. Señor, le pedimos que usted lo bendiga. Esta ofrenda se la damos de corazón en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos la próxima clase con la conclusión de este tema y con la Santa Cena. No va a haber texto bíblico hoy día.
¿Ya? Así que seguimos la próxima clase con este tema, concluyendo, y con la Santa Cena. No se lo pierda, por favor, porque si me cambian de nuevo los hermanos, voy a tener que empezar de nuevo. Así que, por favor, ya los tengo a todos identificados, así que tienen que venir la próxima clase, ¿ya? Para no de nuevo volver a hacer lo mismo. El Señor les bendiga.